Primero fueron laterales izquierdos, luego porteros y hoy vengo al canal a cerrar el triunvirato para hablar de extremos. Comenzamos. Os dije que iba a hablar durante estos días de posibles refuerzos en el lateral izquierdo, en la portería y en los extremos del Real Zaragoza en el mercado de invierno. Antes de empezar, os voy a pedir que si queréis que hable de otras posiciones, me lo dejéis en comentarios y yo en los próximos días intentaré hacer vídeos al respecto de todas las que me pongáis. Y lo segundo, suscribíos al canal, por favor, que últimamente le estáis dando mucho cariño, os estáis suscribiendo bastante y a ver si conseguimos, ya lo dije, llegar a 8.000 suscriptores antes de final de año. Estamos en 7.900 y pico, así que darle candela, ¿vale? Lo dicho, vamos a empezar con extremos. Como en todas las otras posiciones, habrá opciones de jugadores que puedan venir transferidos, habrá otros que tengan que venir cedidos sí o sí, y habrá alguno que tengo dudas, ¿vale? Así que iré comentando un poquito por encima cada jugador, aunque es cierto que a la mayoría los conocéis y por lo tanto tampoco voy a profundizar mucho en cada uno de ellos, ¿vale? Vamos a empezar por el primero, que tendría que ser en formato de cesión sí o sí, y es Adu Ares, el extremo del Athletic Club de Bilbao, que esta temporada está teniendo alguna oportunidad que otra en el club del norte de España, pero es verdad que el Athletic está siguiendo bastante la tónica de coger a sus jugadores jóvenes y cederlos a segunda división. Creo que Adu Ares tiene un perfil que puede ser muy interesante para este Real Zaragoza, porque llevamos todo el medio año de esta temporada diciendo que a este equipo le falta uno contra uno, le falta desborde, que tan solo Germán Valera es capaz de dejar rivales atrás con balón, ¿vale? Es verdad que Víctor Mollejo, por ejemplo, es otro tipo de extremo, ¿vale? Bermejo es otro tipo de extremo, de hecho no es extremo, pero juega ahí. O sea, creo que tan solo Germán Valera es capaz y tiene esa habilidad para coger el balón y regatear. Y Adu Ares es un jugador de ese perfil, muy desequilibrante, muy rápido, por hacer todavía, obviamente, porque es un perfil que de estos que os digo siempre que quizá lo que más le cuesta es decidir, porque a los jugadores jóvenes que son habilidosos casi siempre lo que más les cuesta es el último pase o el último tiro, o saber muchas veces cuándo hacer el tiro y cuándo hacer el pase. Pero a mí es un perfil que me gusta bastante, Adu Ares, y que en forma de cesión pura y dura, esto sí que yo creo que no habría ninguna otra opción, y más siendo el Athletic Club, que sabemos lo restringido que es su mercado, pero podría sumar bastante estos últimos 6 meses. Segunda opción, me voy a ir a uno conocido por la afición, uno que ya ha funcionado y uno que os diría que lleva sonando durante todo el verano y todo lo que llevamos de primera vuelta. Sí, es Bebé, el jugador del Rayo, que realmente creo que si buscásemos rendimiento inmediato podría ser un jugador, podría ser el jugador con mayúsculas, porque ya ha jugado aquí, ya ha rendido bien, ya ha demostrado que puede ser uno de los referentes, y a mí es un jugador que me dejó muy buenas sensaciones el año pasado. Las dudas con Bebé, las mismas que expresaba yo en verano. Número 1, el salario, que es muy alto, esto todos lo sabemos, el Zaragoza no puede a día de hoy hacerse cargo del salario completo de Bebé, o yo creo que no puede, no lo sé, tampoco manejo la economía del Real Zaragoza yo, si la manejase yo, bueno, quizá iría mejor, veríamos a ver, porque peor es difícil. Pero el tema, lo que os digo, Bebé es un jugador que yo creo que además necesita ser ultra protagonista, necesita ser el jugador franquicia, por así decirlo. Y creo que en este Real Zaragoza hay varios jugadores con ese rol. Michael Mesa también me lo parece, incluso en algunos aspectos podemos decir que Tony Moya también lo necesita. Marc Aguado no jugador franquicia, pero sí que necesita que muchos balones pasen por sus pies. Vamos a ver qué pasa, pero Bebé obviamente sería un refuerzo muy interesante. Segundo jugador de la lista, Juan Cruz, del Betis. Ya os lo dije en pretemporada que yo es un jugador al que iría a buscar. El Betis al final creo que no lo ha querido soltar cedido en el mercado de verano, pero está contando con pocos minutos y en el mercado de invierno yo creo que el club andaluz no vería con malos ojos una salida en forma de cesión, y más si va a ser un jugador que va a jugar bastante. Un extremo zurdo que juega por derecha. Es verdad que se solaparía un poco con Germán Valera, pero podrías poner a cualquiera de los dos a pierna natural.
Germán Valera ya hemos visto que se encuentra más cómodo en derecha, Juan Cruz también, esto hay que decirlo, pero creo que aún así podría ser un futbolista muy interesante. Cuarto futbolista de la lista, otro que además me gusta porque es polivalente, Benito Ramírez, de la Unión Deportiva Las Palmas. Le hemos visto jugar de extremo, de carrilero y de lateral. Ahora mismo, a día de hoy, me parecería el mejor refuerzo para la plantilla, no para el puesto, ¿vale? Que se entienda, quizá si buscásemos un extremo puro, Bebé podría ser mejor, o algún otro de la lista, pero es que Benito Ramírez ahora, con los problemas que está teniendo en Zaragoza en el lateral izquierdo, podría ser una opción muy buena para jugar o de lateral o de extremo, dependiendo cómo esté el partido. Un jugador que ya ha demostrado sobradamente que en segunda división tiene muy buen nivel. Es verdad que para primera quizás se queda un poquito corto. Además, ese perfil en la Unión Deportiva Las Palmas, ese carril está copado con Sergi Cardona y Alberto Moreiro, ahora que se ha recuperado, así que no va a tener excesivos minutos, o por lo menos yo pienso que no va a tener suficientes minutos, así que creo que puede ser una incorporación muy interesante. Vamos a por el siguiente, penúltimo del vídeo, y es otro jugador que en el verano pasado sonó para el Real Zaragoza, y a mí me pareció una muy buena incorporación. Sever Alcaín, el jugador del Alavés que debutó en segunda división hace 2 años con el filial de la Real Sociedad, con el Sanse, y creo que sería un perfil muy interesante. En el Alavés está contando con pocos minutos, es verdad que ha tenido alguna molestia durante la primera vuelta, pero no creo que en primera división vaya a ser muy relevante, y creo que por ello una salida al Real Zaragoza podría ser muy bueno. Además, ya digo, un Real Zaragoza que es cierto que ha cambiado de director deportivo y ha cambiado todo, pero que el chico ya sabrá que el año pasado el Club Maño depositó un interés en él, se interesó por sus servicios, así que ya pues hay ahí una veda abierta que quizás se podría cerrar en este verano. Y la última opción, que yo creo que es la más random de todas, pero que a mí me gustaría, eso sí, yo lo vería en propiedad, quizá un fichaje en propiedad con una opción de recompra, de estas que hace el Madrid muchas veces, ya os adelanto de dónde viene el jugador, que es Peter Federico, un jugador que parecía que iba a romper mucho más de lo que ha roto en el primer equipo del Real Madrid, es muy joven todavía, pero otros como Nico Paz parece que le han comido un poquito el terreno, y a mí me parecería un perfil muy interesante, otro que puede jugar por cualquiera de las dos bandas y de carrilero por cualquiera de los dos lados. Zurdo, suele jugar por derecha, pero también lo he visto jugar bastante por izquierda. De hecho, si no recuerdo mal, en el Madrid de la Youth League juega por izquierda, o jugaba por izquierda, y es un futbolista que a mí es un extremo que me gusta, habilidoso, muy largo. Eso sí, no es el típico extremo perfil pequeñito, regateador, sino que es muy alto, piernas muy largas, pero con muy buen golpeo, muy buen pie para poner centros, y es un futbolista muy interesante que en propiedad, como vino Febas en su día, podría ser un refuerzo muy interesante. Ya digo que si lo fichas en propiedad probablemente habría que dejar una opción de recompra al Real Madrid no muy alta, pero mira, yo qué quieres que te diga, si te lo puedes traer en propiedad y luego dentro de unos años te lo quitan por 3 o 4 millones o 5 o 6, pues eso significará, punto número 1, que te ha dado buen rendimiento, y punto número 2, 6 millones en las arcas del club, que tal y como está el Real Zaragoza, no es moco de pavo. Así que estos han sido los 6 nombres, 6 si no me equivoco, ¿no? 1, 2, 3, 4, exacto, 6 de extremos que me parecerían interesantes para el mercado de invierno. Seguro que hay muchos más, dejármelos aquí abajo en comentarios, y lo que os he dicho al principio del vídeo, decirme si queréis que haga más posiciones, si os ha gustado el vídeo, compartirlo, todas estas cosas que os digo siempre, like, suscripción, etcétera, y nos vemos mañana con un vídeo nuevo. ¡Chao!